corta de ISAPRE. Y esto generaba, ¿no es cierto?, mucha expectación de qué iba a suceder. Este es un tema que se viene arrastrando hace ya un rato. Había expectativa. Finalmente, ¿qué pasó? Esta iniciativa fue aprobada en general por 40 votos a favor, una abstención y un voto en contra, y ahora pasa a la Cámara de Diputados, que retoma la discusión en marzo. Esto luego, ¿no es cierto?, del proceso legislativo, el receso que se genera ahora ya. Pero esto no significó que ahora todo el mundo sonríe y dice aquí se destrabó, sino que más bien lo que estamos viendo es que se tensionó la discusión. Ayer varios senadores del oficialismo lamentaban que el Senado haya, decían ellos, regalado un perdonazo a las ISAPRES. De eso queremos hablar esta mañana, de eso y más queremos hablar esta mañana con nuestro entrevistado, el senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud, que jugó un rol bien decisivo en esta discusión, Juan Luis Castro. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Buenos días, Claudia, gusto saludarle. El gusto es mío. A ver, senador, yo creo que probablemente la ciudadanía le está perdiendo la pista a la discusión, ¿ya? Aquí lo que se dice es que finalmente lo que pasó y la molestia en el oficialismo es que se mutualiza la deuda y por lo tanto muchos dicen que acá viene un perdonazo. ¿Nos podría explicar qué finalmente es lo que se puso en jaque en el día de ayer? Porque se aprueba la idea de legislar, pero ¿dónde está el nudo, lo nuclear y donde ustedes como oficialismo se sintieron derrotados? Había dos focos de la discusión. Uno encabezado por la oposición, que buscó disminuir la deuda que tiene la ISAPRE, que se estima más o menos en $1.100 millones actualmente. Esa deuda proviene de aplicar la única tabla de factores que la Corte Suprema estableció de manera retroactiva. Antes había 900 tablas. Y por lo tanto, las ISAPRE siempre se quejaron públicamente de que ellos o no tenían ninguna deuda que saldar, o bien que esa deuda era impagable y que significaba el colapso, la quiebra. Entonces, aquí se planteó un mecanismo que técnicamente es opinable, pero que la Corte Suprema nunca consideró en su fallo, que se llama mutualización y que consiste en las solidaridades propias de sistemas de seguros privados, donde hay gente que paga más, otras que pagan menos, y que finalmente hay cruces entre ellos para poder equilibrar las finanzas, por decirlo así, entre personas que son menos costosas económicamente por enfermedades a aquellos que son más sanos. Este tema nunca lo tomó la Suprema en su fallo, porque incluso en el fallo establece que aquellas personas que se le tiene que devolver dinero o se baja el precio del plan, que son más de 600.000, aquellos que quedan igual a como estaban, que son bastante menos, y otro porcentaje, que se estima que es entre el 30 al 40%, que le correspondía subir su precio por la aplicación de la única tabla. La Corte dice no, nadie va a subir su precio producto de este fallo. Ese es el fin de la mutualización. Sí. Porque el criterio que ellos adoptaron, que puede ser discutible por algunos jurídicamente, es que dado que se cobró de más, a las personas mayoritariamente se le debe devolver. Entonces se intentó reponer un criterio que la Suprema desechó y por lo tanto es un cuestionamiento al fallo, eso es lo delicado. Y esto como tampoco era admisible porque correspondía a que el Poder Ejecutivo planteara esta fórmula, lo que hizo la oposición fue someter a votación la admisibilidad. Se ganó la admisibilidad por ellos, por 3 votos, y después ganaron el artículo por 3 votos, 23-20, y con eso se repone esta idea que era, yo diría, la que más se jugó la oposición durante todo este periodo. Y ganaron. Y ganaron en esa votación. Y ese es un punto importante. Ganaron esa votación, y esto significa en la práctica bajar casi en 2/3 la deuda. Ya. De 1.100 millones a 450 millones. Ya, entonces, dos cosas, pensando en lo que viene, porque había un anuncio, lo hacían ustedes ayer en un punto de prensa junto al senador Juan Ignacio Latorre, Yana Proboste, lo vi también con Daniel Núñez, que van a recurrir al Tribunal Constitucional para eliminar, ¿no es cierto?, este artículo que considera la mutualización. Por lo que usted dice, ¿no? Porque ustedes lo llaman que acá viene un perdonazo a las ISAPRES porque se rebaja la deuda de 1.100 a 450. También lo anunció el ministro Elizalde en la sala, la Reserva de Constitucionalidad.
Ahora, la pregunta es, con esto, ok, se aprueba la idea de legislar, esto sí, vuelve a la Cámara de Diputados, ya tenemos unos ciertos diputados que dicen que van a rechazar, pero ¿cómo se sigue? Usted ha llevado, ha liderado bastante estas conversaciones. Primero, ¿no vieron Sí. venir que la oposición, que la derecha iba a poner esta carta sobre la mesa y que la podía aprobar? ¿Fueron sorprendidos por esa decisión o sabían que No, no, venía? no, no, no. El intento que había, yo creo que se subestimó por el gobierno. O sea, la derecha anunció desde que se votó este mismo punto, se declaró inadmisible por mí en la Comisión de Salud hace un mes atrás, fue que todos estábamos notificados que en la sala ellos iban a perseverar. Esto Por lo eso, dijeron explícitamente. Pero yo creo, me da la impresión, que el gobierno no tomó tan fuertemente este aviso y tal vez creyó que la oposición no juntaba los votos, que no iba a tener viabilidad, en fin. Yo percibo que no lo vio en la magnitud que se preparó, que se diseñó, que fue la unidad de la oposición, porque votó Chile Vamos, demócratas, votó los demócratas, republicanos, en fin, ellos juntaron una mayoría. ya. Y esos 23 votos estaban, o sea, claramente se ordenaron en torno a este punto, que era la causa más importante que tenía la derecha que plantear de todo el proyecto de O ley. sea, el gobierno se distrajo. Yo creo que se distrajo, no calibró suficientemente, que era necesario frenar esto, ordenarlo de otra manera, y tal vez la capacidad negociadora fue débil, pero finalmente prosperó, y este es un triunfo de la ISAPRE, digámoslo con total claridad, porque son ellos los que originariamente vienen planteando que esa deuda es impagable, que tiene que disminuirse, en Ujú, fin, y que este mecanismo era el que más le acomodaba. Pero además de eso, hay otro factor, que fue el que nosotros peleamos, que tiene que ver con el alza de precios, claro. porque los planes van a tener un alza de precio también ahora en agosto, y esa alza no tiene límite, no tiene techo, no tiene un umbral máximo, y fue lo que le pedimos reiteradas veces al Ejecutivo, al Gobierno, que no podía ser que la gente que esperaba, ¿no es cierto?, buenas noticias de la Suprema, con la tabla de actores, con el GES, son 3 fallos que hubo en la Mm, Suprema, terminaran pagando de algún modo la cuenta de las deudas de la ISAPRES, pagándolas por la vía del precio. ujú. Senador, Y en ese plano fue que no fue acogido en ningún minuto por el gobierno, a pesar de que nosotros, fíjese que de todos los senadores oficialistas, nos acompañaron 2/3 de los oficialistas, a quienes planteamos esta alternativa. ujú. Y solo un tercio apoyó a la derecha y votó favorablemente la moción del gobierno. Entonces, finalmente, en resumen, que es un doble castigo. Va a haber una deuda más pequeña, Ujú. casi un tercio de lo que había a pagar por la ISAPRE, y va a haber un aumento de precio a las personas sin tope, lo cual genera un escenario aún más dañino y de retroceso a nuestro Sí. juicio A respecto a lo que ver, para estábamos pidiendo. ponernos también en el otro costado de la vereda, porque es bueno poner todas las visiones encima, Sí, hay quienes dicen que el problema fue que el oficialismo, es decir, ustedes, el socialismo democrático, Apró Dignidad, el gobierno, terminaron enredándose y tropezándose porque lo que había de fondo acá era la decisión ideológica, lo ha dicho el propio exministro Jaime Mañalich, de desmantelar el sistema de salud privado y instalar finalmente, ¿no es cierto?, un sistema de salud público, así darle todo el foco a FONASA. Y el gobierno tampoco ha sido, digamos, claro, efectivo en entregar una solución súper prístina sobre cuál va a ser el camino a seguir. Esta ha sido una discusión enredada, difícil, en la que no han logrado, pareciera ser, ¿no es cierto?, encontrar una postura común desde el oficialismo. o sea, el oficialismo aprobó la inmensa mayoría del proyecto. Sí, pero Si me usted lo refiero ve a en la que si usted votación, sigue la pista de cómo ha sido la discusión, no ha sido una discusión que no, entregue claridad. pero yo diría que ahora, un año atrás, probablemente era válido decir que había, no sé, 2 almas o posiciones encontradas, en que algunos querían dejarlas caer y otros no. Pero eso no es lo que yo vi en los últimos 6 meses, eso se reordenó. El problema es otro. El problema es que yo creo que el Ejecutivo no logró tener la flexibilidad para captar que venía una estrategia muy fuerte de la derecha en el sentido de achicar la deuda y que tenía posibilidades de ganarla. Y dos, de que nunca quiso ceder, que efectivamente, puesto eso como fue finalmente, tenía que poner límite a los precios. Y eso dividió al oficialismo en 2/3, 1/3, producto de que
no se asumió una realidad que se impuso finalmente, que es que el gobierno pudo haber negociado o conversado de otra manera para poder reinstalar estos temas en función de una seguridad social que tenía que venir por la ley. Porque lo más raro de todo esto es que la gente puede quedar peor que como estaba ante el fallo. Sí. Ahora, eso es lo más contradictorio. claro. Entonces, a su juicio, esta es una derrota fuerte para el gobierno, la aprobación de esta ley O sea, corta. aquí, de los dos grandes temas, el primero es una, te diría, pasada de cuenta de la derecha que lo anunció, no es sorpresa, lo anunció y logró conseguir los votos forzando una votación de admisibilidad. La admisibilidad es, para que la gente que nos escucha, es la facultad que tiene o no un parlamentario o un grupo parlamentario de meterse en un proyecto de ley de seguridad social que normalmente es del Poder Ejecutivo. Y logró forzar eso y lo ganó por 3 votos. Pero el gobierno no lo supo ver a tiempo. Y el segundo punto, que sí es de responsabilidad del gobierno, es no haber establecido mayor protección en el proyecto a los usuarios. Ya, pero en los dos casos, en los dos casos que te plantea, Al senador, resumen, claro, Juan Luis Cuesta, la los dos moción del casos Ejecutivo son que el gobierno que el gobierno en un finalmente se efecto le fue. adverso hacia el gobierno, claro. Claro. Claro, uno por error propio y otro por omisión respecto a un tema. Claro. Ya, y antes de pasar a otros temas, lo que dice la oposición, y también sé un punto, es que la mutualización lo que va a permitir es dar estabilidad financiera a un sistema en el cual, lo decía el senador Sergio Gaona, lo decía también Francisco Chaguán, dar certezas a la ciudadanía que está en ISAPRE, que tiene tratamientos carísimos, que había mucha incertidumbre respecto a cómo viene, y que esto lo que podría hacer finalmente es darle estabilidad y continuidad a los tratamientos de las personas, es decir, frente a la ciudadanía, esto más bien da certezas que incertezas, ¿o no? No, está por verse, Ya. porque una cosa es compartir el principio de que hay estabilidad, yo siempre lo he compartido, nunca he estado en la idea de los que quieren matar la ISAPRE o cosas así, pero no es a cualquier costo eso, menos a costo del afiliado, que ya viene muy golpeado por una historia de casi 13 años de judicialización y donde le fue bien. O sea, aquí había otros mecanismos que siempre los planteamos, como todo lo que es el ajuste de costos por licencias médicas, que es brutal hoy día en el sistema ISAPRE, o los ajustes por la vía de los gastos de administración y venta, o por finalmente algo que sí se acogió, pero no de inmediato, sino en 8 meses más, que es el fin de la preexistencia, la exclusión y la declaración de salud, que va a venir un proyecto separado. O sea, hay varios factores que influyen en dar estabilidad. La ley de ISAPRE no es milagrosa, nunca lo ha sido en el sentido de resolver todos los problemas del sistema ISAPRE. Lo que las ISAPRES nunca admitieron era que tuvieron deuda. O sea, claramente ellos no admiten que perdieron en la justicia, que tienen que devolverle plata a la gente y que además en el caso de la prima GES ya tuvieron que empezar a rebajar sus precios y todo lo demás. Eso ha sido una cosa muy difícil que ellos hagan una autocrítica real siendo fallos judiciales de alto nivel y después de muchos años. Entonces, usted comprenderá que tenemos un escenario muy polarizado en cuanto a que a quien le corresponde reconocer que tiene en la justicia un problema, lo intenta recuperar o enmendar a través del Poder Legislativo. Sí. Cosa que es muy compleja de entender y que es lo que motiva que vayamos al Tribunal Constitucional. Bien. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, lo paso también, probablemente aquí hay también una mirada crítica respecto de lo que han sido estos 2 primeros años de gobierno. Se han juntado ahora a fines de enero varios temas sobre la mesa que tienen al gobierno en una situación bien compleja. Esto ha significado, por ejemplo, que ayer Evelyn Matei haya señalado que le parece que aquí el gobierno lo ha hecho mal. Bueno, fue bastante más dura en sus palabras, habló de que ella ya no le creía nada al presidente Gabriel Boric, pero fundamentalmente hizo pie en una crítica que sí da vuelta, por lo menos subterráneamente en el socialismo democrático, y usted misma lo ha hecho, respecto de cómo opera esta nueva generación. ¿Cómo ve las declaraciones de Evelyn Matei? ¿Cómo, digo, no sé si golpean al gobierno, pero sí ponen en entredicho probablemente la capacidad de gestionar pensando en los 2 años que quedan? Yo creo que Evelyn Matei, que es una candidata natural de la derecha a la presidencia de la República, está ya en modo electoral. O sea, el giro retórico que hace, ofreciendo el tono al gobierno, tiene que ver con un posicionamiento que en este minuto al menos está mejor que José Antonio Kast, que busca recuperar el liderazgo de toda la derecha y no solamente de su sector, y que de algún modo ya coloca en tierra derecha de los próximos prácticamente 7-8 meses, cuando es la elección,
que aquí va a haber una contienda en donde la derecha no parte unida, sino que parte disputándose el liderazgo. Kass, de hecho, dijo que no iba a ir a primaria. Sí. O sea, Pero no no me busca cambie la el unidad. enfoque, no me haga el análisis hacia la derecha, hágame el análisis respecto de cómo aterrizan finalmente estas Ya, pero, declaraciones en el oficialismo. ya, pero déjeme ir por partes. Ya, ya, Por eso estamos hablando primero de Matei, ya. de qué busca, en qué está, y los efectos tienen que ver también con errores del gobierno. En el caso de la superioridad moral, este punto lo instaló Jackson hace más de un año, o cerca de un año, y que tiene que ver con algo que sí ha sido un problema en el nivel de confianza básica que tiene la nueva generación, en este caso el Frente Amplio, y que, claro, Matei lo exacerba, lo coloca en un tono más todavía endurecedor, porque los descalifica. O sea, claramente un tema que ha sido motivo de mucha discusión respecto a las dos almas, respecto a lo que pensó la generación de reemplazo, después los errores, democracia vive por medio, en fin, colóquele todos los ingredientes, ella lo exacerba con un propósito político natural que es descalificar, disminuir de alguna manera el esfuerzo político de la nueva generación. Todo esto es parte, en el fondo, del resumidero de hasta dónde el gobierno en esta segunda mitad que va a empezar puede recuperar o puede no recuperar el electorado, que es la discusión de los próximos meses ante las elecciones municipales Ya. y gobernadores. ¿Y qué cree usted? Porque finalmente lo que se va a inaugurar en un mes y días más es la segunda fase de un gobierno que tiene que sacar adelante una reforma previsional, resolver el tema de ISAPRE, o sea, hay temas muy nucleares. Y hay preocupación, he hablado con algunos dirigentes del Partido Socialista, hay preocupación respecto de finalmente cuál va a ser la narrativa y la capacidad de gestionar la etapa final del gobierno. No, es muy delicado porque este es un intríngulis que el gobierno debiera asumir con mucha fuerza, cosa que espero yo en marzo se traduzca en una nueva estrategia, eventualmente un cambio de gabinete, si lo estima, que puede ser necesario, y también en que el pacto de los partidos de gobierno que van a ir unidos respeten, cumplan y ordenen a la coalición de gobierno ahora en los territorios, porque estas son elecciones locales las que vienen ahora. Y en los territorios no es nada fácil, no porque sean más chicos, no, en los territorios hay mucho liderazgo independiente, mucha competencia por fuera. Entonces, yo creo que este es un tensionamiento que tiene que asumirse con mucha radicalidad desde el gobierno para recuperar terreno perdido en la fase en que ya los tiempos se acortan, y la primera medición, que todo el mundo dice que es como la que la antesala de la presidencial, que es la que viene ahora este año, sea exitosa. Y eso significa un esfuerzo tremendo de poder unir de alguna manera todos los sectores, los 10 partidos de gobierno, las dos almas, colóquelo como usted quiera, pero finalmente toda la coalición que está atrás. Perfecto. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, conversando en Primera Pauta. Que tenga un buen día. Seguiremos ahí muy atentos en la pista, ¿no?, de esta discusión de ISAPRES que vuelve en marzo. Muy bien.